Si te digo el nombre de Francisco Alanís, probablemente no te suene mucho, pero si te digo Sopitas, es otra historia completamente. Y no es sorpresa, ya que sopitas.com fue y sigue siendo uno de los medios independientes más grandes de México y Latinoamérica. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a otro episodio más de Diseño Feliz por Disliz. Yo soy Enrique y el día de hoy, como ya escuchaste, es la historia de cómo Francisco Alanís, alias Sopitas, diseñó sopitas.com. Y tuve el enorme placer de hablar con él para conocer su historia, y vaya qué historia. Si estás empezando cualquier proyecto, te va a encantar cómo Sopitas pasó de tener su .com únicamente para tener un correo electrónico a ser el blog más visitado en todo México y gran parte de Latinoamérica. Y si ya llevas algunos años en cualquiera que sea tus proyectos y ya estás algo desesperado, pues también te va a encantar, ya que sopitas.com recibió su primer cheque después de 4 años. Pero no te cuento más, mejor vamos con el episodio número 33, con la historia de Sopitas. ¡Comenzamos! Perfecto, Sopitas. Pues, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Enrique. Feliz de la vida de estar en Diseño Feliz. Perfecto. Y pues empecemos desde el principio, Sopitas. No sé si me puedes platicar un poco de tu infancia, de cómo eras, de dónde sacas el gusto por el fútbol, por la música, por todo eso. Pues el gusto por el fútbol, o sea, creo que el gusto por el fútbol, como la primera cosa que tengo clara o que recuerdo, fue en el Mundial de México 86. Yo tenía 6 años. Ajá. Y recuerdo que iba saliendo pues del kinder o primero de... No, era de kinder. Yo debe haber tenido 5 años todavía. Y recuerdo que Periférico estaba parado, así que estaba parado y era una locura. Yo decía, no, los coches estaban tocando el claxon, el ta, ta, ta. Era como fiesta nacional. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? Y ahí fue cuando me explicaron que es porque México creo que le había ganado a Bélgica, una cosa así, ¿no? Y entonces fue de, ok, hay una cosa. Y lo siguiente que recuerdo es que obviamente ya empecé a ver los partidos. Creo que fue en México-Irán o México-Irak, no recuerdo bien cuál de los dos era. Okay. Y pues ya obviamente el Inglaterra, Argentina y Maradona y la final, y ya de ahí ya fue así como el fútbol en el 86. Y luego en Seúl 88 me acuerdo mucho que estaba viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, 2 años después. Yo tenía 7, 8 años. Y recuerdo que estaba viendo a Toño de Valdés y a Enrique Burak, que estaban transmitiendo y demás. Y dije, obviamente no lo pensé con estas palabras, pero supongo que debe haber sido algo así, que dije, qué cabrón que estos güeyes están en la inauguración de los Juegos Olímpicos transmitiendo y les están pagando. O sea, no sé por qué a los 8 años yo ya tenía como esta noción del sueldo, trabajo, ¿no? Pero dije, quiero ese trabajo. O sea, la verdad es que sí dije, cuando sea grande quiero trabajar en eso, de ir a las Olimpiadas, a trabajar y estar ahí, ¿no? Buenísimo, porque entonces, sé que también... No, perdón. No, entonces justo son como los un poco como los primeros recuerdos que tengo de mi pasión por el deporte, ¿no? Ok. Porque sé que también, digo, como cualquier otro niño que le gusta el fútbol, pues también quería ser jugador de fútbol, quería ser Hugo Sánchez. Pero entonces te fuiste más, desde los 8 años ya tú viste el comentarista y dijiste, quiero estar en estos eventos deportivos y quiero estar transmitiendo y quiero que me están pagando por ir a conocer y por platicar y por transmitir todos estos eventos. Sí, es muy extraño. Digo, obviamente quería
pues sí, como todos, ¿no? O sea, cuando salía a jugar a la calle, pues sentía que quería ser Hugo Sánchez, ¿no? Quería ser butragueño y demás, pero pues la neta es que tampoco era bueno. También hay que aceptar, ¿no? Así, no te lastimaste la rodilla. No era bueno. Oye, y ahorita desviándonos un poco del tema, pues sé que te dicen sopitas porque ceseabas. ¿De ahí te molestaba, o le agarraste cariño, o cómo era, pasa con ese, el cesear? Pues no me daba cuenta, ¿no? Pero el Sopitas, ¿cuándo fue? ¿Cuándo nace el Sopitas? ¿Te acuerdas cuándo? Ya cuando era adolescente, ya tenía 16, 17 años, ¿no? Okay. Justo cuando ya vas en la secu y demás, okay. Ya no te salvas de esas, ¿no? Claro. Pero no te molestaban. No me molestaba y no, como que más bien me daba risa, ¿no? Porque justo pues, nunca es como, o sea, pues sí, no es algo intencional, pues simplemente, pues así hablaba, ¿no? Ok. Y antes de llegar a Radioactivo y cómo llegas a eso, ¿por qué la radio? ¿Por qué te llamó la atención la radio y no, por ejemplo, la televisión? Hablando de que viste los juegos en el 88, ¿por qué te fuiste por la radio y qué se te metió en la cabeza del radio? Pues cuando era chico siempre estuve rodeado del radio. Okay. O sea, siempre había un radio prendido. Por ejemplo, en mi casa, en las mañanas, pues siempre estaba el radio en las mañanas, ¿no? Okay. Pues al día de hoy yo no tengo la costumbre de prender la tele en las mañanas. Siempre es como el radio, siempre está en las noticias o siempre está, escuchamos a Martín Hernández en WFM en las mañanas, ¿no? Luego cuando eran vacaciones que me quedaba en casa de mi abuela, ¿no? Ya sabes, las vacaciones de verano que te mandan a casa de la abuela, casa de los primos y demás. Que se vayan lejos el niño. Sí, que no den lata, ¿no? Escuchaba mucho también la XCW, ¿no? Okay. Con Héctor Serrano y con Paco Stanley, tenía un programa ahí Paco Stanley en las mañanas también. Okay. Entonces, bueno, el radio de alguna forma siempre estuvo presente en mi niñez, ¿no? De nueva cuenta, no es algo que hiciera conscientemente, que dijera, quiero trabajar en el radio, no mucho menos. Y conforme fui creciendo, pues se empezó a convertir como en un recurso más íntimo, más personal, ¿no? O sea, cuando iba justo en la secundaria o en la preparatoria, pues el radio era lo que escuchaba en las tardes, ¿no? Salía de la escuela y al momento de hacer las tareas o demás, pues lo hacía escuchando el radio, lo hacía escuchando, pues entrada justo a Videgaray y a Estaca, ¿no? No me acuerdo si se llamaba La Corneta desde ese entonces. Me acuerdo que tenía una cosa que se llamaba El Divino Diván, una sección ahí. Luego seguía Charo Fernández, Marta de Baile. Tenían un programa ahí en las noches que se llamaba Fallaste Corazón con Fernanda Familiar, ¿no? Okay. Que era un poco como antes de las mermeladas. No sé si tú ubicas las mermeladas estas de Sofía Sánchez Navarro, que eran como unas mermeladas, o sea, fue como un previo ahí. Entonces, bueno, pues el radio siempre estuvo. O sea, yo, por ejemplo, me enteré del atentado a Colosio, okay, porque estaba escuchando WFM, estaba escuchando a Charo Fernández, y Charo Fernández dice, es que en este momento, ¿no? Acá, y fue de, órale, ¿no? Entonces ahí apagué el radio y prendí la tele. Sí, ya cambiaste de aparato. Okay. Pero bueno, al final te digo, fue como mi compañía y fue lo que me gustó. Lo veía un poco, creo que también, creo que a muchas personas les pasa y que a lo mejor es algo que en esta generación ocurre con los chicos, que lo ves más cercano, ¿no? Claro. Y me refiero a que esta generación creo que se puede identificar más, por ejemplo, justo con YouTube, ¿no? Pues lo ven más cercano que la tele, lo ves un poco más, menos complicado, menos complejo de lograrlo, ¿no? Okay. Pues, al final del día es hablar, no necesitas cámaras, ni un satélite, ni mucho menos, ¿no? Ok, perfecto. Y adelantemos un poquito, ya ahora sí, ya la historia de Radioactivo. En el colegio te dejan, o les dejan de tarea,
ir a donde les gustaría trabajar, y fuiste tú a Radioactivo. ¿Fuiste tú solo? ¿Cómo llegas? O sea, literalmente. No, fui yo solo. Digo, la puerta y te dejaron entrar, ¿o qué dijiste? Sí, fui yo solo, pues en micro, ¿no? O sea, investigué dónde era dónde estaba la estación, ¿no? Pues en micro fui entre semana, ¿no? Y literalmente tocaste la puerta, oye, soy Francisco Alanís, vengo de hacer la tarea. Ajá, Wow. me dejaron hacer un trabajo, recuerdo que intenté mandar unos faxes, ¿no? Okay. Pues imagínate, la época era de fax, pero pues nunca me respondió, entonces fui, y tal cual, fue de vengo a hacer un trabajo, tal, ¿no? Y te dejaron entrar. Me dejaron entrar, ¿no? Digo, no, o sea, no fue así de, sí, pásenle, lo estamos esperando, fue de, a ver, déjame ver, le hablamos, no sé qué, tienen que autorizar, le están hablando, ¿no? O sea, te hacen esperar ahí un cacho, ¿no? Claro. Y al final me dieron chance, sí. Y en esa visita, ¿qué viste? Porque después de ahí regresabas, pero ¿qué hacías cuando regresabas? ¿Te quedabas en la banqueta, volvías a tocar? ¿No? O... Sí, o sea, bueno, de entrada lo que vi, pues, vi paredes llenas de discos, ¿no? Okay. Paredes así llenas de, o sea, si te gustaba la música ¿no? Pues era así de, bueno, todos los compas que hay, ¿no? O sea, todos los CDs que están ahí así de, babeaba, y por el otro lado, pues también era, o sea, pues sí, era muy interesante para mí ver cómo se hacía todo, ¿no? O sea, cómo de repente pues me tocaron estas partes de, pues todavía se grababan cosas con cinta, ¿no? Okay. Entonces era grabar con cinta, cortar, editar, pegar, y luego pues sí, regresé tal cual de todos los días, literal iba, tocaba, ¿no? De repente ya decían, ya este güey ya, ¿no? O sea, ya le gustó, ya no lo dejen pasar, ya que se vaya, ¿no? Ok, hasta que sí te dan trabajo, ¿no? O sea, sí te dan trabajo, pero ¿cómo llegas a eso? ¿Tú lo propones o te proponen ellos? No, me buscan, o sea, como que estaba ahí, o sea, en realidad pues estaba ahí y fue de, oye, estamos buscando a alguien que nos eche la mano para este tema. ¿Tú puedes? Claro. Sí, ¿no? O sea, pues sí, que hay que hacer, ¿no? Y digo, literal también, creo que las primeras cosas que me tocó hacer, literal, era de, bueno, ok, pues mira, pues tienes que contar estas 10,000 calcomanías, ¿no? Okay. Entonces era así, contar calcomanías, o contar gorras, o contar los artículos promocionales que se mandaban a hacer, ¿no? Luego, pues un poco como administrarlos, es decir, en la unidad móvil, pues si hay 100, pues se tienen que llevar pues 20 al día, ¿no? Claro. Entonces, o sea, en realidad era eso lo primero que empecé a hacer, ¿no? O sea, literal, pues chalanear y pues sí, empezar desde lo más básico, que creo que yo también lo valoro mucho y es algo que muchas veces puede parecer penoso o nos da vergüenza contar, yo era chalano, iba por los cafés o iba por los... Pero pues en realidad es en donde empiezas a aprender, empiezas a ver, o sea, pues si nunca has trabajado, yo creo que eso es la mejor forma de aprender, ¿no? Y entonces ya, después de andar contando estampas y andar administrando de 20 al día para las patrullas radioactivas y todo eso, te dejan por primera vez presentar la canción, una canción, y ahí ya hablas por primera vez en la radio. ¿Cómo sentiste, pues eso? O sea, me imagino que ibas fuiste a Radioactivo para ser locutor, ¿no? Quiero suponer que ese era tu objetivo. Sí. Entonces, te dan el chance, y ¿cómo, o sea, qué sentiste cuando te dicen, bueno, está bien, presenta la canción ahí desde la patrulla? Sí, pues fue una especie de accidente, ¿no? O sea, no estaba planeado, en realidad fue porque, o sea, se juntaron como varios conciertos, me parece, ese día, ¿no? Y entonces la persona que tenía que ir a hacer los enlaces, pues no podía ir porque estaba en otro lado, y fue de, pues vas, ¿no? Y pues literal, así fue de... ¿no? recuerdo incluso que la canción que me tocó presentar fue Just a Girl de No Doubt, ¿no? Fue como la primera canción que me tocó presentar. Okay. Y pues sí,
muy emocionante, pero también muchos nervios, ¿no? Aunque al final del día también, ¿cómo decirlo? Pues lo había visto tantas veces que sabía más o menos la estructura, lo que había que decir, ¿no? O sea, como, ok, estamos en tal lado, traemos esto para regalar, ¿no? Taz y canción, ¿no? Entonces un poco, la verdad, medio me hice mi acordeón antes de entrar al aire de cómo lo diría, ¿no? O qué es lo que había que decir, y eso me ayudó mucho. ¿Y de ahí cuánto tiempo pasa a que entras ya como, o en el Mañanero ya como locutor oficial? ¿Sabes más o menos, te acuerdas? Pues yo creo que ha de haber sido como un año, ¿puede ser? Ok. ¿Y en ese año entonces seguías contando estampas y andan apoyando o ya también hacías? No, ya hacía un poco más suena súper acá, ¿no? Pero sí un poco más de estrategia, ¿no? Que pues en realidad, ¿qué es estrategia? Justo es un poco como decir, trazar las rutas de cada semana de la camioneta y a lo mejor hacer alianzas pues de marketing para regalar boletos de conciertos o premiers y demás, ¿no? Claro. Y luego ya en el 99-2000 es cuando me integro al Mañanero con Rulo, con Julio y con Itzhak. ¿Y ahí nos puedes platicar un poco de ese programa o qué sentiste cuando te dijeron ya vente de locutor? Pues en realidad nunca fue nunca fue tan formal, ¿eh? No fue así de un nombramiento, no, o sea, fue como ya salte de la patrulla y métete a la cabina ya. Ajá, era como de, pues vente a cotorrear y, ¿no? O sea, en realidad fue un proceso muy natural, fue más así, fue más como de, pues está chido, vente a cotorrear, no sé qué, y eso poco a poco provocó que con el paso de los meses fue de nueva cuenta, pues ya estás acá, ¿no? Cuando hubo ese ajuste en los programas fue de, pues ya estás acá, pues quédate en las mañanas, claro, ¿no? Y fue muy emocionante, particularmente porque creo que fue una etapa muy importante para el país, ¿no? O sea, suena así como una cosa histórica y en realidad para mí era muy emocionante, pues fue este tema, nos tocó la campaña presidencial del 2000, ¿no? O sea, cuando pues en aquel entonces era ¡wow! Vicente Fox, ¿no? Claro. Ya ahorita nos da súper pena y súper oso, pero en aquel entonces pues era algo nunca antes visto, ¿no? En la historia del país, era este momento de la democracia y el voto joven y estamos cambiando a México, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces era muy emocionante porque tuvimos justo la oportunidad de poder entrevistar a todos los candidatos, bueno, todos menos a la Bastida no fue, no quiso, pero fue Fox, fue Cuauhtémoc Cárdenas, fue Porfirio Muñoz Ledo, fue Gilberto Rincón Gallardo, okay, ¿no? Entonces, que los candidatos a la presidencia fueran a espacios de jóvenes, sí, a una estación de rock, pues, tampoco no era habitual, ¿no? Entonces era muy emocionante y al mismo tiempo muy divertido, ¿no? O sea, a nosotros nos parecía súper divertido, decíamos, así vienes, ¿no? Porque además pues, vean todos trajeados y demás, y tú justo pues en tus tenis. Claro. ¿No? Sí, buenísimo. Y en esa época también entras a Record. ¿Tú los buscaste? ¿Te buscaron? Bueno, más después, pero estando en Radioactivo, sí. Entras. ¿Tú los buscaste o cómo fue ese? No, fue muy chistoso porque para el Mundial de Corea-Japón en el 2002, okay, en Radioactivo empezamos a hacer un programa dedicado al Mundial que se llamaba Sake de Banda, ¿no? Sake de la bebida, no sé por qué además discutimos sake, no sé, bueno, pues porque era en Japón, yo decir, no sé si en Corea toman sake, pero ya, ¿no? Y lo hacíamos el gran Abel Membrillo, Rulo y yo. Okay. Y por azares del destino, el director de Record, pues lo escuchó un día, ¿no? Él nos cuenta que iba en el coche y lo escuchó y dijo, pues. Entonces nos escribió, me escribió, me mandó un mail, y Record acababa de salir. Record nació en mayo del 2002. El Mundial era en julio, acababa de salir. Nosotros lo comprábamos todas las mañanas porque era súper novedoso. Me daba cuenta, no había un periódico a color, no había un deportivo
que como las contaba Récord, y entonces de repente me escribió y fue de te cae, y yo nunca había escrito nada, la verdad. De nueva cuenta, la pasión por el deporte seguía, ¿no? O sea, seguía siendo, siempre he sido muy, muy fan de los deportes, leía mucho, por ejemplo, ESPN, elgringo.com, El Gringo, ¿no? Leía la revista, leía muchas cosas, pero de eso a que te tocara escribir era diferente. Entonces me acuerdo que le dije, va, ¿no? Pero entonces, ahora te digo, me da ternura, pero en ese entonces dije, pues. Entonces empecé a escribir como loco, o sea, escribía un chorro de cosas y se las mandaba al director, le decía, mira, a ver cómo ves esta, y cómo ves esta, y cómo, ya ahorita digo, puta, pobre güey, ha de haber dicho, no mames, este güey está mande y mande cosas, ¿no? Claro. Pero empezamos con la columna Rulo y yo, ¿no? Porque además también decíamos, puta, pues es que está cañón escribir, yo nunca he escribir todos los días, claro. El programa lo hacíamos juntos, entonces era de, pues un día y un día, ¿no? Entonces un día y un día, y fue muy chistoso porque luego en la foto, Récord también fue de los primeros periódicos que ponía la foto de los colaboradores en el periódico, ¿no? Para identificar quién era. Ajá. Entonces en la foto salíamos Rulo y yo, y pues la gente que no nos conocía decía, ¿quién es ese señor y su hijo? ¿No? Entonces fue muy divertido. Y ahí ya, bueno, después de otros par de años, termina Radioactivo y pues ahora sí que tu vida, lo que te habías dedicado ahí donde vivías de 7 de la mañana a 10 de la noche o lo que sea, termina. Entonces, sí, ¿cómo te sentiste ahí? ¿Te dio miedo, te dio tristeza o qué pasaba por tu cabeza? Pues, fíjate que miedo no, me dio tristeza, me dio mucha frustración, me dio, sobre todo creo que incredulidad, era como, te cae, ¿no? O sea, es como, no, incredulidad, y no solamente porque era mi trabajo, sino decía, güey, te cae que la ciudad más importante de México, no hay una estación de rock en todo el país, te cae, ¿no? O sea, justo de lo que veníamos del 2000, de ver todo esto que, ¿no? Y era como, ¿cómo? O sea, no estoy cachando que no exista, o sea, que la Ciudad de México no tenga una estación de rock. Entonces, bueno, pues al final del día, pues entiendes que, pues es un poco, o sea, yo ahora lo comparo un poco como la selección nacional, ¿no? O sea, como que crees que es tuya y que todos somos parte de, pero pues en realidad el dueño es el dueño y el día que quiera hace lo que quiere y si la vende y listo, ¿no? Okay. Entonces, pues bueno, también entiendes eso que pues es ahora sí que es su juguete y es su pelota y ya no nos dejó jugar con esa pelota, ¿no? Claro. Entonces lo que hicimos en su momento pues, fue de, bueno, pues ¿por qué no hacemos una revista de rock? Entonces empezamos a hacer una revista que se llamaba R&R, que era justamente la abreviación de rock and roll, ¿no? Uh-huh. Pero tenías rockandroll.com.mx, ¿no? O sea, tenías un superdominio también. Sí. Y al final, pues como a los meses nos buscan del IMER, ¿no? Para decirnos un poco que querían pues crear un nuevo concepto de radio pública enfocada a los jóvenes, ¿no? Y así es como acabamos en Reactor 105, que fue en el 2004. Okay. Sí. Y a ver, regresándonos un poco a R&R, no sé si nos puedes platicar un poco pues cómo te fue o por qué migrar de radio a revista impresa. Digo, sé que estabas escribiendo para Récord, entonces a lo mejor era un poco natural, pero ¿cuál era el plan? Porque se juntaron, pues no sé si eran los 4 de casi todos, sí. Pues la idea en realidad fue, de nueva cuenta, pues en Estados Unidos, en Reino Unido, pues hay muchas revistas de música y de rock, ¿no? Está Rolling Stone, está la revista Q, había una que se llama NME, Spin, no había muchísimas, de nueva cuenta decíamos, pues es que en México no hay, entonces si hacemos una, pues igual le va bien, ¿no? Claro. Pero obviamente, de todos nosotros creo que nadie tenía experiencia en industria editorial, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Un tema
de los tiempos, de tener diseñadores especializados en diseño editorial, ¿no? O sea, es todo un proceso súper complejo que afortunadamente pudimos hacer de la mano de Antonio Reyes, que trabajaba en el libro Vaquero, con la gente del libro Vaquero. Okay. Entonces ellos publicaban el libro Vaquero y al mismo tiempo pues se les hacía, yo creo que se les hacía chistoso o atractivo o particular decir, pues sí, hagamos una revista de rock, ¿no? Al final del día, pues ellos vivían del libro Vaquero, ¿no? Claro. Entonces empezamos justo, empezamos Julio y yo, y luego Rulo, y luego el Warpic, y luego Layo, y luego, ¿no? O sea, como que nos fuimos acompañando todos, ¿no? Okay. Creo que al día de hoy somos muy todavía, pues sí, como muy unidos, ¿no? O sea, seguimos siendo muy buenos amigos, entonces, pues justo como que íbamos en bolita todos, ¿no? ¿A dónde íbamos? Así de, ok, vamos claro. vamos en paquete. Y bueno, al final del día la revista, pues creo que habrá vivido 2 o 3 años, ¿no? Yo me salí como al año, poquito antes, yo creo, okay. Justo cuando empecé con Reactor, pues me salí porque ya no me daban los tiempos, porque era entre el Records y Reactor y demás. Ya estaba complicado. Y ya, pero la revista siguió todavía un par de años más y al final la verdad ya no sé por qué no siguió. Buenísimo. Oye, y a ver, adelantándonos ahora sí, no sé si esto es verdad o es mito y leyenda urbana, pero compraste sopitas.com con el objetivo nada más para tener tu mail, porque decías, no quiero mandar mails con @hotmail y eso para buscar entrevistas. Pero aquí tenía una duda, porque el blog de Sopitas no existía. Entonces, ¿para quién querías conseguir entrevistas? No sé si... No era para conseguir entrevistas. Lo que pasa es que cuando se acaba Radioactivo, okay. Muchos managers y bandas y artistas con los que teníamos contactos, pues me empiezan a escribir, ¿no? Y me dicen, güey, ¿qué hacemos? ¿Cómo que va a desaparecer? Nos acabamos de enterar, ¿cómo los ayudamos? Etcétera, etcétera. Entonces, justo es a ellos a quien decían, no, pues se ve como raro, ¿no? O sea, escribir ahí medio de un hotmail, digo, hoy en día es mucho más aceptado Gmail, ¿no? Ya claro. Se ve como, ok, Gmail está bien, ¿no? Pero pues en aquel entonces era Hotmail o Yahoo y demás, pues al menos para mí se veían tanto informal okay. o no corporativo, por así llamarlo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, pues por eso compré el dominio de sopitas.com para tener ese mail y poder contestarles, ¿no? Okay. Y al menos, pues mantener esa relación, por así decirlo, y no se perdiera justo cuando pues ya dieran de baja los correos de Radioactivo y demás. Ya, buenísimo. Entonces tienes el dominio y abres el blog hasta el Mundial de Alemania 2006. Más o menos, poquito antes. Okay. Pero el Mundial de Alemania creo que fue un poco más la razón. Uh-huh. O sea, pues antes lo abría justo como de, ponía rolas que me latían, pero tampoco le hacía tanto caso, ¿no? Porque okay. Al final del día decía, pues ya, o sea, ni que fuera tan importante, no, al día de hoy los digo que no digo, ni que fuera tan importante para que la gente esté al pendiente de qué hago, ¿no? Claro. Y ya con el Mundial en puerta, en el Mundial de Alemania del 2006, pues sí fue de, ok, pues sí voy a estar viviendo cosas que a lo mejor muchas personas sí quieren ver. No tanto por lo que yo haga, sino por lo que estás viendo, por cómo se ve un Mundial. Yo nunca había ido a un Mundial. Era como uno de mis sueños, obviamente, de la vida. Entonces, y también creo que es importante decirlo, en aquel entonces no era tan fácil viajar como es ahora, ¿no? Entonces era esa parte de decir, bueno, pues quiero compartir lo que estoy viviendo y compartir lo que estoy viendo, ¿no? Okay. Entonces, con ese afán fue que se convirtió ya como oficialmente en un blog, okay. ¿no? Y de nueva cuenta, pues en aquel entonces no había redes sociales, no era de, estoy subiendo
subiendo una foto en el stack a mi Instagram, Claro. o a mi Facebook. O sea, era en realidad el único lugar donde podía subir fotos o textos y demás. ¿Y te acuerdas de ese inicio? O sea, en el 2006, ¿ponías atención a las estadísticas de cuánta gente te visitaba o solo lo hacías para compartir a tus cuates de, mira, hoy fui a tal restaurante en Alemania, hoy platiqué con este cuate, o más o menos? No, o sea, sí le ponía atención, justo porque pues, siempre te da curiosidad ver cuánta gente, ¿no? O sea, pero la verdad es que este tema como de métricas, el concepto que ni siquiera lo tenía yo desarrollado en la cabeza, ¿no? Okay. Pero sí decía, órale, entraron 50, ¿no? Entraron Claro. 100, ¿no? Al final del día yo decía, no, puta, el día que tenga 1000, ¿no? Y el día que haya 1000 fue, ahora quiero 2000, o sea, se volvió unas, Claro. pues son como pequeños retos o pequeñas metas que te vas poniendo. Pero entonces ahí no veías a sopitas.com como un futuro de me quiero dedicar y quiero crecer esto. O sea, tu futuro era, digamos, Reactor y Record. Nada más eso veías como, esa es mi fuente de ingreso y esto se me dedico y lo otro tengo como hobby. Sí, o sea, a ver, como lo veía, es decir, yo me veía a mí como un periodista, pero no como un emprendedor, ¿no? Okay. O sea, decía, pues sí, yo me veía y decía, pues sí, yo trabajo en Record o en Reactor, ¿no? En algún momento, la verdad es que mi sueño en aquel entonces, bueno, o sea, mi sueño al día de hoy diría, pues, trabajar en ESPN en Estados Unidos, fácil, ¿no? O sea, Claro. porque me encanta ESPN en Estados Unidos, ¿no? Pero, y tenía la otra parte, tenía el blog de, justo de hobby, decir, estoy escuchando estas rolas, ¿no? Para divertirme incluso, ¿no? Okay. Pero no lo veía como, o sea, en mi mente nunca era esta parte de, voy a hacer un medio digital, de así, ¿no? Ok, pero entonces nos adelantamos hasta el 2010, donde ahí sí ya cambia la cosa, en el Mundial de Sudáfrica. Ahí sabías que ya tenías, digamos, por así decirlo, una ventaja con los medios tradicionales, que decías, oye, pues sabes qué, Televisa o cualquier medio no está documentando esto en tiempo real, yo sí tengo esta ventaja y ahí, ¿crees que ahí, mi pregunta es, ahí te das cuenta que le puedes sacar una ventaja a todos los medios tradicionales o fue haces el destino y por suerte no te diste cuenta? No, o sea, me di cuenta, pero tampoco fue como, o sea, no fue maquiavélico, ¿no? No fue, me lo voy a chingar, ¿no? O sea, no, o sea, fue como Sí, yo tengo esto y lo puedo aprovechar. Sí, o sea, yo no tengo esos horarios, pues, ¿no? O sea, al revés, como que los medios tradicionales tenían esta estructura de ser un medio, de decir, la cápsula de deportes, pues entra cuando van los deportes en las noticias, ¿no? En ningún otro momento pueden hablar de deportes porque aquí va la noticia y acá va el programa. Entonces yo decía, bueno, pues yo no tenía esa, o sea, las redes sociales pues no tienen esos horarios, ¿no? O esa parrilla de programación. Al final del día, pues era, pues está pasando esto ahorita. Y a mí particularmente también, lo que me atrapó mucho de las redes sociales, particularmente de Twitter, es justo esta parte que te permitía saber qué es lo que estaba pasando en el momento, en tiempo real, ¿no? Yo de hecho, confieso que entré a Twitter, no recuerdo el año, yo creo que debe haber sido 2005, 2006, fue al principio cuando salió, entré y dije, ok, pues chido, ¿no? O sea, como que, o sea, creo que todo nos ha pasado que es pues no le entiendo, no conozco a nadie me sigue, pues bueno, pues ya me voy. Entonces me salí de Twitter. Y luego regresé, porque resulta que Trent Reznor empezó a grabar el nuevo disco de Nine Inch Nails, y estaba compartiendo fotos de la grabación en el estudio en Twitter. Entonces, en realidad, eso es lo que a mí me hace regresar a Twitter. Y digo, te cae, es porque al final del día, de nueva cuenta, pues son fotos a las que no tenías acceso en tiempo real. Entonces, para mí era como, órale. Y para mí, en realidad, eso fue como el abrir los ojos y decir, para eso sirve esto, ¿no? Ok, ya. Ya lo viste ojos como herramienta. O sea, como que, para eso es esto, ¿no? Entonces, justo, pues para mí era esta parte de decir, puedo mostrar lo que no se ve en la tele,
¿no? Claro. Puedo mostrar lo que no van a poner en un periódico más. Entonces, yo claramente era una ventaja, ¿no? Y yo creo que también fue como ese catalizador para que muchos medios tradicionales se dieran cuenta y empezaran a pelar Internet o las plataformas digitales. Buenísimo. Y entonces, si no me equivoco, ahí también en el 2010 entra la primera persona, o sea, el primer sopibecario o como le quieras llamar, a ¿Sí? trabajar contigo. O sea, estuviste 4 años tú solito. ¿Por ¿Sí? qué decides pues meter a una persona más y crecer esto? ¿Ya era demasiado trabajo para...? No, pero fue más por los horarios. O sea, fue justo como de, yo estoy en Sudáfrica, son 8 horas, entonces ¿quién está cubriendo? No, o sea, como ¿quién se va a quedar cubriendo? ¿Quién se va a cuidar el changarro? ¿No? O sea, Claro. ¿quién va a cuidar el changarro? Entonces fue por eso, por los horarios y pues sí, fue un poco también como, o sea, yo lo vi como, pues el verano, ¿no? O sea, en realidad por eso era como el becario, ¿no? Era ese becario de, pues güey, las vacaciones, vente ya, ¿no? Pero pues luego se quedó, pues ya más tiempo, ¿no? Ok. Y ahí ¿te acuerdas bien cuál fue la primera vez que recibiste el primer cheque por sopitas.com? ¿De dónde salió? ¿De cuánto fue? O de... No sé si nos puedes platicar. Me da mucho coraje. ¿Por qué? Fue justo en el Mundial del 2010. Ok. Una marca, es más, lo voy a contar, Samsung, ¿no? Ok. Samsung, pues contrata una agencia de medios o una agencia digital, de esas que hoy existen muchísimas hoy en día, para que les hagan como su estrategia. De nueva cuenta, en el 2010 pues no había estos grandes monstruos, estas agencias de medios que tenían una parte enfocada digital y mucho menos. Pues era medio 2, 3 vivales ahí, y contratan a esta agencia pues para que les realice ciertas acciones durante el Mundial. Entonces me busca esta agencia y me dicen, oye, ¿qué crees? Pues Samsung tiene 20,000 pesos, ¿no? Y dije, pues 20,000 pues, está padrísimo, ¿no? Eran 20,000 pesos y una tele, ¿no? Ok. Tiene 20,000 pesos y una tele, no hay mucha lana, pero ya sabes el clásico también de, es la primera vez, entonces, si sale bien, yo creo que de acá ya para adelante crece, ¿no? Entonces, échanos la mano ahorita, porque no hay presupuesto. Dije, pues va, ¿no? O sea, en realidad Samsung, ese fue el primer patrocinador que tuvimos en sopitas.com, y obviamente yo estaba rayado, ¿eh? O sea, dije, claro, está poca madre, pues, es una tele, pues, está bien, una tele para la oficina, 20,000 pesos, pues, de eso a nada, pues estaba bien, claro, ¿no? Ajá. Y en Sudáfrica me encontré, por azares del destino, me encontré como al que era encargado de marketing de Samsung, ¿no? Okay. Entonces me lo presentan y le digo, oye, muchas gracias por la pauta, ¿no? O sea, de verdad, gracias, eres el primero, estás. Y en eso me dice, pues que en realidad este cuate a la agencia le habían pagado como 100,000 o 200,000, ya ni me acuerdo, no quiero hacer corajes, ¿no? Ya ni me acuerdo, bloqueé esa información ¿no? Pero le habían pagado como 100,000 o 200,000 pesos para la campaña. Okay. Y estos salvajes, pues dijeron, güey, dale 20,000 en la tele. Y nos quedamos lo demás. Y nos quedamos el resto. Entonces ahí es donde dije, qué pasados de lanza. Y digo, pues nunca más volví a trabajar con esa persona, ¿no? Ok. ¿Y esa fue la primera vez que entra dinero a sopitas.com o ya tenías ¿Sí? No, esa fue la primera vez que entró. Pudo haber sido 100,000 pesos. Sí, bueno, ya. Okay. Pero bueno, también es un aprendizaje, ¿no? O sea, claro. A mí me enseñó justo como poner un poco más de atención en esos procesos que yo creí, ¿no? O sea, confías en la gente, y ya. Claro. ¿No? Oye, a ver, me quiero regresar un poco, porque entonces, antes de esa pauta, tú dijiste que querías, o contrataste a alguien para que cubriera lo de, pero no tenías ese dinero, entonces ya estabas invirtiendo dinero de tu bolsa
a contratar a alguien, ¿no? Entonces ya tenías, digamos, la vista de vamos a crecer esto y vamos a hacerlo negocio. O sea, ya no es el blog, sino ya es la empresa Sopitas. No negocio, pero bien decía, a ver, de nuevo cuenta, decía, ok, yo voy a estar en el Mundial, me pagaban todo, me pagaban hospedaje, me pagaban viáticos, me pagaban transporte. Decía, ok, mi sueldo de esos meses no lo voy a ocupar, entonces eso lo puedo ocupar para pagarle a alguien más. Y en realidad esa fue la lógica o la idea en mi cabeza, no era de, vamos a contratar a uno y luego a 100. Obviamente, estaría mintiendo si te dijera que en algún momento no fantaseaba en decir, güey, era cabrón tener... No, obvio, pero no era, no es que lo tuviera en un plan estructurado de, en el Q1 tenemos que estar acá y no. Sí, no había un plan de negocios así como tal. Exacto. Ok, y ahora, en estos pues, casi 15 años que ya tienes sopitas.com, ¿te acuerdas cuál ha sido lo más, bueno, no en estos 15 años, en el inicio, a lo mejor antes de Sudáfrica, en estos 4 años, cuál ha sido lo más difícil que te ha pasado haciendo sopitas.com, o hubo días donde dijiste, ya, la fregada, vamos a tirar sopitas.com, o esos momentos difíciles donde dice, híjoles, todo lo que construí se puede desaparecer mañana? Sí, y creo que hasta el día de hoy lo tengo, o sea, siempre hay momentos difíciles, siempre hay momentos muy buenos también, creo que también es parte yo digo que es parte de la vida, ¿no? Así es la vida, hay momentos muy buenos, hay momentos muy malos, y más bien lo que he tratado de buscar, pues, es tener estabilidad, ¿no? Siempre, de nueva cuenta, justo en este tema de decir, güey, sopitas.com igual desaparece mañana, pues sí, o sea, igual desaparece mañana porque, de nueva cuenta, pues creo que medios más grandes, plataformas más grandes, pues han desaparecido, ¿no? O sea, el propio Hotmail, ¿no? El propio Hotmail, Yahoo, MySpace, o sea, hay muchas plataformas, pero, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando desapareció Radioactivo, una de las cosas que me dije, y obviamente en aquel entonces no lo veía así, esto es algo que lo vi ya en retrospectiva muchos años después, pero lo que sí me acuerdo es que pensé, y de las cosas que más me dan coraje, es que no podía defender mi trabajo. Decía, güey, nos están corriendo no porque seamos malos, no porque hayamos hecho algo malo, no, nos están corriendo porque pues él quiere y tomó una decisión y ya su decisión está chido, pero me dio mucho coraje no poder defender mi trabajo, ¿no? Entonces, recuerdo que me dije que nunca más quería volver a vivir esa parte o vivir esa sensación de no poder defender tu trabajo. Y con Sopitas creo que hoy lo que tengo es precisamente esa oportunidad, ¿no? En algún momento puede desaparecer, sí. En varios momentos hemos estado, la verdad, muy cerca por diversas circunstancias, desde temas, o sea, a ver, no lo digo así como de victimización ni mucho menos, pero desde presiones políticas, ¿no? Y obviamente lo digo con todo respeto porque justo sé que hay muchos periodistas que han perdido la vida, sé que hay periodistas que tienen realmente amenazas mucho más fuertes que las que a lo mejor en su momento nosotros pudimos llegar a tener, pero cuando las tienes, sí dices, sí, claro, ¿vale la pena o no vale la pena, ¿no? Y bueno, pues al final del día hemos podido defender, hemos podido salir adelante, creo que hemos podido reinventarnos y hemos podido también, yo lo que más valoro de estos 15 años es que creo que hemos podido aprender muchas cosas, justo desde métrica, desde pautas publicitarias, ¿no? hasta en realidad cómo poder hacer un mejor periodismo, ¿no? Yo no estudié periodismo, entonces todo mi capacitación, por así decirlo, ha sido autodidacta. Uh-huh. Y sé que eso sigue, ¿no? Algo que siempre cuento, o que siempre platico mucho es para poder entender que todo puede cambiar de un día para otro es, digo, a ver, Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo es un crack, pero pues, si tiene una temporada mala,
pues a la gente ya no le va a importar si ganó 5 Champions. Claro. Es, hoy eres malísimo, ¿no? Claro. Entonces creo que eso nos obliga mucho a tratar de mantenernos vigentes, de poder tener una sensibilidad para escuchar a la audiencia, ¿no? Para saber qué es lo que quiere, porque al final del día nosotros estamos para dar un servicio a la audiencia, ¿no? O sea, yo lo que creo que sopitas.com, una de las misiones de sopitas.com, cuando me dicen cuáles son, digo, es me entretiene, me divierte, me informa, ¿no? Entonces, mientras cumplamos con esas 3, para mí es que estamos haciendo un buen trabajo. Buenísimo, padrísimo. Y a ver, ahora sí la última pregunta. Si hoy tuvieras 24 años, y te hubieras quedado sin trabajo porque vendieron Radioactivo y tienes que empezar otra vez sopitas.com, ¿qué harías? O sea, ya hay miles de blogs, ya están en redes sociales. ¿Cómo lo harías para volver a hacer sopitas.com y volver a ser, pues ahora sí, el medio más importante, el medio independiente más importante de México y yo creo que Latinoamérica? Pues... Informe como si dieras a que me ibas a decir tienes $24 millones. No, informe como si le quisieras dar un consejo a un cuate de 24 años, a un cuate o una niña de 24 años. Y creo que lo que haría probablemente es que no haría un blog, ¿no? Okay. Creo que algo que me ayudó, por así decirlo, en aquel momento es que no había medios como Sopitas, ¿sabes? Y hoy en día, como dices, hay miles, ¿no? Entonces, más bien pensaría lo que en aquel momento pensé, que es de qué no hay y qué me gustaría que hubiera, ¿no? Qué me gustaría consumir. En aquel entonces, justo, pues, no había una revista o no había muchos medios especializados en rock. Pues los deportes eran muy de señores, ¿no? O sea, un poco como ahora, ¿no? De señores enojados en la tele, peleándose si era falta o no era falta, pero no hay como, ¿no? Esta especie como de infoentretenimiento, que yo le llamo, ¿no? Uh-huh. Y justo creo que eso, buscaría qué es lo que no hay, qué es lo que a mí me gustaría que hubiera, y trataría de hacerlo, ¿no? Creo que me pasa mucho, yo hago mucho esa comparación, por ejemplo, con las bandas o con los startups, ¿no? Cuando luego me dicen, tienes que escuchar a esta banda bien, ¿no? Es como Molotov, digo, puta, pero pues es que sí es como, ya hay un Molotov, ¿no? O quiero hacer una app que es como Netflix y es como, pues ya hay un Netflix, ¿no? O ya hay un Uber, o ya hay un Facebook, o ya hay un Sopitas, ¿no? Y en realidad es, o sea, y esa parte la veo así porque digo, si ya hay uno y le va bien, ¿por qué a mí me haría mejor? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer de diferencia para que me vaya mejor que a ellos, ¿no? Claro. Y al final del día, creo que cuando innovamos o cuando tenemos una idea en la cabeza, la tenemos muy clara sobre qué es lo que funciona y pocas veces pensamos en qué es lo que no hay, ¿no? Y creo que en esa parte, pues está el secreto de muchas cosas, ¿no? Padrísimo, muy buen consejo. Pues con eso terminamos Sopitas. Buenísimo. Te agradezco muchísimo. No, al revés, muchísimo tu tiempo. Qué placer. Y felicidades pues, por todo lo que has logrado con sopitas.com en México y en el mundo. Al contrario, muchísimas gracias. Pues eso fue todo. Espero te haya gustado la historia de Sopitas y cómo diseñó uno de los medios más importantes en español en todo el mundo. No te olvides de seguir a Sopitas en todas sus redes y también de seguirnos a nosotros y de visitar dislis.com para que veas nuestra colección de relojes. Yo soy Enrique y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.